Hay situaciones en las que queremos pasar desapercibidos y otras en las que nos gusta tener protagonismo, ¿verdad? Defender una opinión o simplemente participar en la conversación, pero no siempre lo conseguimos. A veces no nos atrevemos a meter baza, en otras ocasiones, no sé, hablamos y parece que nadie nos escucha, parece que somos invisibles y nos sentimos ignorados. ¿Qué podemos hacer para que los demás nos escuchen? No se trata solo de tener algo interesante que decir, sino de cómo decirlo. Para ello tenemos que ayudarnos, como no, de las habilidades de la comunicación no verbal. Teresa Baró, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué provoca que en esas reuniones, en esos encuentros, parece que siempre hablen los mismos y otros se queden... Indudablemente hay un factor que es la personalidad. Hay personas extrovertidas, personas seguras, personas muy expresivas que tienen ganas de contar su vida, sus historias y expresar sus opiniones. Pero no es solo la personalidad, sino que también a veces es por educación y un respeto a unas ciertas jerarquías. Pues es lógico que cuando eres el último en llegar a un trabajo, por ejemplo, pues no seas el primero en hablar. O cuando están tus jefes, pues hablas menos que cuando no están. Es cierto también que en la familia tradicional siempre se ha respetado más la palabra para los adultos, los mayores, de tal forma que antes hablaban más los mayores que los jóvenes y los hombres que las mujeres, por ejemplo, en una comida familiar. Y esto todavía nos sigue marcando y a veces esto se refleja también en el trabajo. Por lo tanto, es una mezcla de todo, de costumbres, de educación y también de personalidad. ¿Podemos decir entonces que estas personas que se hacen escuchar en las reuniones, vienen en el entorno familiar, tienen ese carisma de líder, son carismáticos? Bueno, no todo el que se hace escuchar es un líder, pero un líder sí necesita ser escuchado, porque si no, no lo van a seguir. O sea que no lo van a respetar tampoco, no van a tener en cuenta sus opiniones. El líder tiene que hacerse escuchar y tiene sus herramientas, sí. ¿Y para hacerse escuchar hay que gritar, Teresa? No necesariamente, a veces es peor, porque hay personas que como gritan por costumbre, entonces ya nadie les hace caso. Ya dice, bueno... no sé, es Pepe, ¿no? Siempre está gritando y ya no nos da ni miedo, ni respeto, ni nos interesa lo que dice. Por lo tanto, no siempre. A veces sí, a veces elevar el tono de voz es importante porque tienes que sobresalir de entre un ruido de fondo, por ejemplo, ¿no? O para hablar en público. Para hablar en público tenemos que alzar el volumen proyectar la voz. Y proyectar la voz, porque si no, no nos escucharían. Incluso a pesar de que tengamos micro. Es un tema de proyección de voz y de presencia con esta voz. Claro, pero ¿qué pasa, Teresa, con esas personas que tienen un tono un tanto bajo? Bueno, con respecto a la media, sí, podríamos decir. Sí, a veces es por un tema de su propia voz, pero sí, a veces es por una cuestión también de personalidad, de timidez, de querer pasar desapercibidos, aunque a veces es incluso inconsciente. Son personas muy discretas, son personas que hablan bajo, que incluso bajan el volumen al final de las frases o que las dejan sin terminar. Pero no es solo un tema de voz, es también el cómo acompañan esta voz. La voz y los gestos, la voz y la actitud corporal están relacionadas y muchas veces también hay una falta de visibilidad. No es solo una falta de voz, sino de visibilidad. O sea, ¿quieres decir, Teresa, que con mis gestos puedo contribuir a captar más la atención de los demás? Claro, ya solo con la forma de entrar, tú ya captarás más la atención. Según cómo te perciben los demás, te verán dispuesto a participar, a dar tu opinión, incluso a luchar por tus ideas y tus intereses, o no, o te verán como una persona débil, como una persona más bien que se deja llevar, como una persona muy discreta. Entonces, ¿estos gestos cuáles son? Son los que aumentan esta visibilidad. Eso quiere decir, pues, el cuerpo erguido. Si estamos sentados, será muy importante estar bien sentado, que no estemos hacia atrás o hundidos en la silla. Sí, hundidos así como la espalda. O encorvados, que nos resta capacidad también para proyectar la voz. También los gestos pueden ser más enfáticos, más abiertos. Las miradas, con la mirada tú puedes decirle a alguien: yo estoy interesado en hablar y por lo tanto pásame el turno cuando tú acabes, ¿no? Es decir, esta intención de querer hablar se refleja también en una serie de gestos que llamamos reguladores de la conversación, y nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que dicen los demás para también aprovechar el momento en que se callan.
y poder intervenir. Y además ver también todos estos gestos que nosotros podemos hacer que son indicadores de participar. Claro, generar ese interés antes de que uno empiece a hablar, ¿no? Claro, sí, sí. Indicar a los demás que estamos dispuestos a participar y además que no estamos pasando realmente de lo que se está diciendo ahí, ¿no? Teresa, ¿y no sería mejor estar de pie? Porque quieras que no, al estar sentado se presentan muchos obstáculos, ¿no? Muchos impedimentos. Claro, muchas veces no podemos estar de pie, pero el consejo es que si podemos, nos tenemos que poner de pie para proyectar mejor esta voz, pero sobre todo por otra razón, y es porque entonces somos el centro de atención y adquirimos más notoriedad. Incluso se nos respeta más, podemos tener más autoridad. Por lo tanto, hay situaciones donde no nos podemos levantar, pero en otras situaciones ponernos de pie hace que todas las miradas vayan hacia nosotros y por lo tanto es más fácil que nos escuchen. Pero cuando nos interrumpen, Teresa, ¿qué podemos hacer? Cuando nos interrumpen esto nos pone además de muy mal humor, ¿no? Sí. Porque la tendencia es que nos pisan la palabra, nos interrumpen y nosotros seguimos hablando porque no nos gusta dejar de hablar cuando estamos expresando nuestra opinión. Podemos subir un poco el tono de voz, pero sobre todo podemos indicar también con nuestra actitud y con nuestro gesto que no vamos a dejar de hablar. Incluso podemos utilizar un ademán con la mano, es decir, un momento, por favor, y si estamos muy cerca y realmente el otro es muy invasivo, podemos decir... Incluso podemos llegar a tocar. Podemos llegar a tocar, ¿sí? No siempre podemos, pero sí es posible. Con alguien de la familia, por ejemplo, es hacer así y un momento, estoy hablando yo, ya hablarás tú, ya te tocará el turno. Para cerrar ya, Teresa, ¿cuál sería el consejo imprescindible esta semana? Bueno, pues pensar, como decíamos, que por más gritar no nos van a escuchar más y que en una conversación civilizada los gritos no tienen cabida. Deberíamos autoanalizarnos, porque a veces pensamos que son los demás los que gritan y no nos damos cuenta de que también nosotros a veces tenemos actitudes un pelín agresivas. Podemos pensar en las situaciones en la familia, en el trabajo, incluso en la calle, y pensar en cómo nos expresamos y con qué tono de voz. Si somos conscientes de ello, veremos cómo podemos seguramente tener conversaciones más agradables y más civilizadas también. El grito es síntoma en general de falta de argumentos, de vulgaridad, de mala educación y no da cabida a una reflexión serena. Por lo tanto, es mejor en la mayoría de las situaciones mantener un tono asertivo, eso sí, pero tranquilo y sereno. Pues intentaremos ser menos ruidosos. Teresa Baró, muchísimas gracias por estos consejos. Te esperamos la próxima semana. Hasta el lunes.